En todo caso, había solo un túnel, oscuro y solitario, el mío. Muy buenos días con todos, mi nombre es Grace Sidney. ¿Qué pasaría si te obsesionas con alguien a tal punto de perder el control de tus pasiones? Esto es el túnel. Espérate, pero aún no nos presentamos. Chicos, no peleen y preséntense, por favor. Ok, disculpa. Mi nombre es Josué Vázquez y ella es Daniela Arfinenco. Mucho gusto. Nosotros somos estudiantes de cuarto de secundaria de nuestra institución educativa 40048 Antonio José de Sucre. El día de hoy hablaremos de... el puente. El túnel, Grace, el túnel. El túnel. Pero, para comprender la obra, primeramente hay que comprender el autor. ¿Quién fue Ernesto Sábato? Fue físico, escritor, ensayista y pintor. Nació el 24 de junio de 1911 en la ciudad de Rojas, provincia de Buenos Aires. Su obra literaria estuvo impregnada en temas como el ser humano y su existencia. Además de su obra literaria El túnel, que mencionamos anteriormente, este autor también tenía otras dos obras, las cuales vendrían a ser Sobre héroes y tumbas, publicada en 1961, y Abaddon el exterminador, publicada en 1974. Además de esto, cabe mencionar su participación a favor de los derechos humanos y contra la corrupción, lo que lo llevó a ser admirado por la juventud estudiantil. También es importante mencionar diversos premios que le han sido otorgados a lo largo de su trayectoria. Tenemos, por ejemplo, el premio Miguel de Cervantes, que le fue otorgado en 1985, y el premio Jerusalén, que le fue otorgado en 1989. En sus últimos años de vida, debido a su frágil estado de salud, pasó recluido en su casa a las afueras de Buenos Aires, dando sus últimos suspiros un sábado 30 de abril de 2011 a los 99 años. En la obra, nuestro protagonista principal, Juan Pablo Castel, es un personaje que siente una absoluta y ansiosa soledad, el cual encuentra en María Iribarne la comprensión que creía necesitar. Este sentimiento empieza a escalar poco a poco, llegando a un punto en el que este amor se vuelve algo desmedido e incontrolable. Esto hace que nuestro protagonista empiece a dudar de la fidelidad de su amada, lo cual produjo en él sentimientos de odio, resentimiento y desolación. Todas estas emociones desenfrenadas desembocaron en que Juan Pablo Castel terminara con la vida de la mujer que alguna vez amó. En la obra podemos identificar temas como la soledad, la violencia contra la mujer, el amor enfermizo, la dependencia emocional, la incomunicación y la razón que se transforma en sin razón. La obra del túnel representa cómo es que nuestro protagonista Juan Pablo Castel ve la vida, como un túnel o un pasadizo subterráneo, donde solo puede mirar a las personas del exterior por pequeñas ventanillas, pensando que esa persona viaja de forma paralela a la nuestra, que compartimos los mismos gustos, emociones y sentimientos, para al final darnos cuenta de que era ilusión nuestra, y la persona a la que creíamos ser semejantes pertenecerá siempre a un mundo ajeno que al nuestro. Desde mi perspectiva, esta obra fue una de las primeras que leí con ese tipo de connotación, podríamos decirlo, ¿no? Esa connotación es un poco fuerte. Nunca había leído una obra en donde, digamos, que se detallaran los pensamientos y emociones que una persona, digamos, no exactamente en sus cinco sentidos, experimente. Es interesante ver cómo poco a poco se desenvuelve todo esto y solo a través de sus pensamientos. Mi opinión al respecto de esta obra es que en esta obra se narra la desintegración psicológica de nuestro protagonista, en este caso Juan Pablo Castel, debido a que todos sus pensamientos, todas sus emociones, sentimientos, sospechas van adentrándose en él muy en el fondo, creando un torbellino en su mente, un torbellino, lo cual desencadena que poco a poco vaya cayendo y descendiendo hasta un punto muy oscuro de su conciencia. En otras palabras, está cayendo en locura. Desde mi punto de vista es que está cayendo en locura. Y todas estas acciones
nos narran cómo es su mente, un torbellino de acciones, emociones y sentimientos confusos que a veces se entremezclan. Incluso hay veces en las que pasa de un estado de ánimo muy alegre a un estado de ánimo increíblemente triste y de soledad. ¿O tú qué opinas? ¿Cómo? ¿Tú qué opinas de que pase de un estado de ánimo a otro estado de ánimo? Siento que él era muy cambiante, pasaba radicalmente, como dijiste, de una emoción a otra. Primero se mostraba feliz y después de la nada, con tan solo sus pensamientos, hasta llegaba a humillarse ante la persona que le amó, ¿no? Es algo interesante ver cómo este personaje poco a poco va cayendo en la locura y pasa de lo bueno de la historia a un mundo más oscuro, ¿no? Un mundo donde ya no nos enfocamos en las cosas bonitas, en el amor, sino que pasamos algo más enfermizo. Y solo son ideas de Castell, ¿no? Porque si bien solo eran ideas suyas, sus pensamientos, nada fuera de lo real. Me agradó mucho que la historia esté en primera persona, pues me brindó la perspectiva del poder y sentir como él lo hacía, ver cómo se desenvolvía en el entorno, qué pensaba, qué hacía, cómo se relacionaba con las personas. Entonces creo que eso me hizo que yo pudiera empatizar con esa persona. Entonces, ¿tú consideras de que, bueno, digamos, sus pensamientos, sus acciones, alguna vez tú te has llegado o has llegado a conclusiones parecidas a las de él? Me refiero a que sientes que tú podrías pensar como Juan Pablo Castell, siguiendo siempre las ideas más, digamos, precipitadas, más extrapoladas. Yo creo que sí, a veces me dejo llevar por los pensamientos y por ideas bastante locas, ¿no? Que ya no tienen nada que ver con lo racional. Es algo que casualmente, y creo yo, que todas las personas pasamos por alguna vez, que en vez de buscar algo que sustente lo que nosotros sentimos o pensamos, nos vamos por ideas totalmente ilógicas. Claro. ¿Y tú consideras que algunas de las acciones de Juan Pablo Castell resultaron precipitadas y ilógicas? Mira, desde mi punto de vista, siento que la mayoría fueron demasiado precipitadas, pero de cierta forma sigo empatizando con él, y es que, por lo que se nos narra en la historia, él la mayoría del tiempo se nos dice que siente algo de desprecio y rechazo hacia la sociedad. Esto nos da a entender que la mayor parte del tiempo de su vida ha pasado solo, y yo puedo llegar a entender el por qué él siente ese desprecio, porque nadie lo amó de verdad, y creo que es por eso que no supo cómo controlar correctamente todo eso. Pero recordamos a su madre. ¿Tú interpretas que la relación con su madre no fue adecuada, no fue... Quizás su madre no le dio suficiente amor? ¿Me estabas diciendo eso? Es lo más probable. Lo más probable. Y aparte de eso, nunca se menciona ningún familiar dentro de la historia aparte. Pero en la historia nos narra algunas... No, un capítulo nos dice, ¿no? Nos habla sobre su madre y sobre que él la veía como una persona maravillosa. Pero no sé, o sea, al inicio se dice eso, pero luego conforme va pasando la historia, él mismo nos cuenta que fue un pensamiento que conforme pasaron los años fue cambiando. Y llegó un punto en el que, como dice al inicio de la historia, simplemente se quedó completamente solo. Y cuando conoce a María de Ibarra, ¿tú crees que lo que sintió fue un amor o simplemente vio que ella lo comprendía y pues ya no se sentía tan solo como mencionas? Yo creo que sí. Lo más probable es que a menos de conocer a María haya sentido algo por ella, pero más que todo por la soledad que mismo sentía. No era autosuficiente para poder valerse por sí mismo, según mi punto de vista. Hay que recalcar algo muy importante ahí, y es que actitudes que todos creo que hemos notado que son cuestionables desde el punto de vista de cualquier persona. Él era muy impulsivo con María y varias veces se menciona de que ejercía mucha fuerza con ella. Había una vez, recuerdo especialmente, que ella salió de su trabajo, ¿no? Tarde, y la arrastró hasta un parque, literalmente dijo arrastró. Y de ahí también le exigía, le preguntaba muchísimas cosas. Era muy insistente, desesperadamente insistente.
pero también podemos ver cómo María Ibarne se caracterizaba por ser una persona totalmente sumisa, porque ante estos actos tan violentos que mostraba Castel, ella no parecía querer ejercer algún otro tipo de fuerza, ¿no? Al contrario, se quedaba callada y se molestaba, y es por esto que él empezaba a humillarse, porque se había dado cuenta que yo la había lastimado. Aunque ya llega un punto donde esto deja de molestarle a Castel, hasta que, claro, decide ir a su casa y la descubre. La muerte creo que es lo más interesante. Bueno, no, ni tan interesante. Siento que faltó alguna descripción, porque yo siento que lo más interesante y en lo que nos vamos a centrar más todos es en cómo se llega a esa conclusión, ¿no? Debo matarlo. Porque todo es un proceso, si ven, son pequeñas, efímeras acciones, o digo, efímeros pensamientos que él va alimentando cada día hasta, ¡pum!, explotar y desencadenar en un pensamiento de debo matarlo. ¿Qué consideran del final? Pero siento que de alguna forma estaba más o menos justificado. A lo largo de toda la historia, no solo se ve como María es una persona sumisa, como dijo anteriormente Daniela, sino que también es una persona manipuladora. Pero y si, digamos, tomamos en cuenta la perspectiva de que María es una víctima, ella está asustada, digamos que lo conoce precipitadamente y él desde el primer momento comienza a ser muy insistente con ella, le pregunta cosas y busca indagar de forma desesperada. Desde mi punto de vista, como dije anteriormente, él estaba desesperado por estar con él. Él necesitaba de alguien para... Comprensión. Sí. Comprensión. Pero de por sí también tienes tu punto, porque había una parte de la obra donde Juan Pablo descubre de que María podía ser capaz de controlar sus sensaciones, sus emociones, ciertas personas. Entonces, sí, de cierta manera lo manipulaba a él y a su esposa. Eso también es un punto importante, ¿no? Puede reforzar la teoría de que María sí era una persona manipuladora y que estaba manipulando el manejo de sentimientos de todos los personajes, ¿no? De su esposo, de Hunter y de Juan Pablo Castel. Y de alguna manera, si decimos que es una persona sumisa pero a la vez manipuladora, siento que hay una gran diferencia entre ambas formas de ser. Y me parece extraño que cómo es que alguien puede llegar a ser alguien manipulador pero a la vez una persona más sumisa. Yo creo que de alguna forma ese actos sumisos que cometía María era parte de la manipulación hacia Juan Pablo Castel. Entonces estamos concluyendo en que hay dos versiones de la historia, ¿no? En las cuales, primeramente, el punto clave, ¿no? El punto claro. Juan Pablo Castel sí está descendiendo a un cuadro de locura. Acá lo que entra en duda vendría a ser, ¿y María Iribarne qué condición tiene? Es una persona completamente pura, que, bueno, no exactamente ya que engaña a su esposo, pero ¿qué condición tendría acá María? ¿Como manipuladora? ¿Como la perpetuadora de toda la locura de Juan Pablo Castel? ¿O simplemente como una víctima? Una víctima. Mira, yo creo que más que ser una víctima fue la que desencadenó toda la locura de Juan Pablo Castel. Como te dije, toda esa forma de victimizarse solo fue una forma en la que lo terminó manipulando, no solo a él, sino a su propio esposo y a Hunter. Aunque algo que me pareció curioso fue que durante la historia no se justifica el porqué de sus acciones. Sabemos que es muy misterioso, ¿verdad? Sí. Nunca sabemos exactamente qué es lo que sucede. Creo que como todo está narrado desde la vista de Juan Pablo, algunos detalles, quizás pensamientos de María o acciones de María no se llegan a aclarar y termina inconcluso todo después de su muerte. Es por eso que pienso yo que esta lectura sería muy buena para cuando si quieres hablar con alguien del tema, ¿no? Dar tu opinión, tu perspectiva, porque si bien no sabemos si, como dijo mi compañera, María era una persona sumisa, manipuladora, era víctima, no se sabe, entonces eso ya queda en lo que es
en lo que uno piensa, Interpretación uno personal. interpreta. Entonces, yo creo que por eso es uno de los puntos a favor que tenemos del por qué esta obra es muy buena. Esto ha sido todo por hoy. Síguenos para más videos como este. Y cuéntanos en los comentarios qué te pareció el túnel de Ernesto Sábato. See you later y por favor, anímense a leerlo.